Buenas, gracias por ver este video. Verdaderamente esperamos que te ayude y sea algo nutritivo para tu espíritu. Antes de entrar en la palabra, solo quiero compartir unas cosas con ustedes. Primeramente, espero que esto no esté reemplazando tu ida a una iglesia local. Tener un pastor local es algo muy importante. Esto es solo algo extra para tu vida con el Señor, tu relación con el Señor. Otra cosa, si verdaderamente piensas al final del video que esto te ayudó en tu relación con el Señor, considera compartir esto con personas afuera. Hay personas que necesitan escuchar las palabras que tú vas a escuchar en un momento. También dale un like y suscríbete a la página para que no pierdas cosas en el futuro. Verdaderamente te amamos. Gracias por ver el video. Disfrútalo. Amén. ¿Quién está listo para la palabra del Señor? Amén. Vamos a comer bueno hoy. Vamos a recibir una palabra directa del Señor. Yo sé que el Señor nos está hablando hoy. Y este es el comienzo de algo extraordinario. Amén. Vamos a hablar primero de lo que acabamos de aprender. Acabamos de salir de una serie que se llama Encuentro, donde hablamos qué es lo que significa conocer el amor de Cristo, conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento para que seamos llenos y hechos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Y el encontrarnos, experimentar y conocer íntimamente el amor de Dios produce en nosotros una vida llena de poder, una vida llena de toda la plenitud de la vida de Dios, una vida lejos del temor y produce, lo más importante de todas esas cosas, produce en nosotros un amor hacia el Señor, una reacción a su misericordia, a su cariño y su amor. Y el encontrarnos y conocer su amor, de repente vamos a vivir una vida a donde lo conocemos íntimamente. Y una vida que conoce al Señor íntimamente. Y una vida que es llena del poder de Dios. Y una vida que es llena de toda la plenitud de la vida de Dios. Y una vida que es lejos del temor. Es una vida a donde Dios puede levantar algo poderoso. Una vida que Dios puede usar para algo poderoso. Una vida que verá el propósito de Dios cumplidos en sus vidas. La vida de Dios, de la abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa persona verá esa abundancia. Y esa persona verá que las personas alrededor ven la gloria de Cristo y se entregan y llegan a conocer a Cristo porque ellos conocen al Señor. Y de esa manera el Señor nos entra a una serie nueva que se llama Avivamiento. Di conmigo avivamiento. Avivamiento. Vamos a hablar de avivamiento. Y en esta serie vamos a hablar, yo no sé cuántos capítulos hay en esta serie, pero los capítulos los vamos a llamar ingredientes. Ingredientes. El Señor es el chef, el cook, el cocinador, el cocinero. Él está en la cocina y Él está preparando un avivamiento. Y vamos a hablar en esta serie de los ingredientes que el Señor usa para levantar un avivamiento y los que Él está usando y va a seguir usando en nuestras vidas, en Puerta del Reino. Amén. Amén. Y creemos que también será para el que nos está viendo y que sea así en Colombia o Venezuela o México, de donde nos estén viendo en sus vidas. Porque si lo están viendo es porque el Señor los quiere usar a ellos también. Amén. Pero aquí estamos nosotros, Puerta del Reino. Y sabemos que definitivamente somos una de las iglesias que el Señor va a usar para un avivamiento. Y vamos a hablar de hoy el primer ingrediente que el cocinador, el chef, el cocinero, chef, Dios Todopoderoso, vamos a hablar de el ingrediente que Él está usando o que Él va a seguir usando
para un avivamiento. Y vas a decir conmigo el primer capítulo y le vas a decir a la persona que está a tu lado, el primer ingrediente. Se llama un lugar muerto. Un lugar muerto. Un lugar muerto. Y vamos a hablar de ese lugar muerto y por qué, cuál es la causa, por qué el Señor usa el primer ingrediente para un avivamiento. Él usa un lugar muerto. Esa es la paila a donde el Señor cocina el avivamiento. Es la paila, es la olla a donde que el Señor usa para un avivamiento. Se llama un lugar muerto. Vamos a orar juntos, vamos a bendecir esta comida espiritual para que el Señor en realidad lo convierta en fuerza y alimento para nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros te damos gracias, Dios. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo bueno, algo nuevo, algo poderoso en nosotros, en esta iglesia. Te damos gloria, te alabamos, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Aquí estamos, Señor, dispuestos para que nos uses, para que demuestres y manifiestes tu gloria en nuestras vidas, en esta iglesia, en esta ciudad, en nuestro país, en esta tierra. Y nosotros queremos ver tu avivamiento en esta tierra. Y pedimos que con esta palabra y esta serie, al comenzarla, pedimos, Señor, que bendigas el tiempo en el cual nos metemos en tu palabra, en el cual estudiamos tus palabras, no solo escritas, sino tu palabra revelada para este tiempo y para nuestras vidas. Tu palabra logos y tu palabra rema. Queremos que nos des un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y alumbres nuestros ojos para que nosotros veamos nuestra parte en esto, para que veamos tu parte en esto, para que veamos tu fidelidad en toda nuestra vida y el propósito por todo lo que hemos pasado en el pasado y para que podamos aplicarla, que no sea algo que escuchamos hoy y nos olvidemos mañana, sino, Señor, que sea algo que en toda esta semana y en toda nuestra vida dé fruto y se manifieste en nuestras vidas. No queremos solamente escuchar de ti, pero queremos encontrarte y conocerte a ti en la exposición de tu palabra. Padre, levanta el que está caído. Llena de esperanza el que ya no tiene esperanza. Sana el corazón herido hoy. Fortalece el que está débil. Y llena de vida el que está seco. En el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer. Y no seré yo hablando, sino tú. Porque tus palabras son las que nos cambian. Nos purifican, nos lavan. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. A mí me gusta orar mucho por mi comida espiritual, pero muy poco por mi comida física. Señor, bendecidas en el nombre de Jesús y comemos. Pero no, necesito que el Espíritu de Dios me ayude hoy. No quiero hacer esto solo. Estamos hablando de avivamiento. Avivamiento. Una serie nueva. Primer capítulo. ¿Qué es un avivamiento? Cuando decimos la palabra avivamiento, ¿a qué nos referimos nosotros? Un avivamiento, cuando la iglesia se refiere a un avivamiento, una palabra que se me viene a la mente es la palabra resurrección o la palabra vida. Porque desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró algo en la tierra. El pecado. Y por medio del pecado, enfermedades, calorías, entraron a la tierra. Cáncer entró a la tierra. El pecado entró a la tierra. La muerte llegó a la tierra. Y Satanás llegó a gobernar en la tierra. Por causa de la desobediencia de dos personas. Cuando lleguemos al cielo, le voy a abrazar un poquito más fuerte de lo normal a Adán.
mi hijo, gracias, bueno verte. Pero, no, pero lo perdono. Lo perdonamos en el nombre de Jesús. Pero cuando entró muerte en la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. Pero por medio de Jesús entró la vida. Pero lo que pasa es que el momento, las personas creen, los judíos, creen que hay una venida del Señor. Ese es el problema. Ellos leían las escrituras en el Antiguo Testamento y parecía como que había solo una venida del Señor. Y por causa de que ya había supuestamente un Mesías, pero las cosas no han cambiado, ellos dicen, ese no fue el Mesías entonces. Porque si hubiera venido, se hubiera manifestado su reino en la tierra ya. Pero lo que no entendían es que la intención de Dios era venir 2 veces. La primera vez era por medio de como un bebé, como hombre para proveer la salvación del mundo. Porque si Jesús viene una vez y ya, entonces todos somos condenados. Pero Él vino para morir en la cruz y para ofrecer salvación eterna, para darnos una oportunidad para que cuando venga otra vez, y ya sea al final, ahí ya no hay más chance, oportunidad. Cuando Él venga, ya hay gente que han creído, se han entregado, se han bautizado, se han arrepentido y han confiado en el Señor. Para que cuando Él venga, ellos también sean parte del nuevo reino en la tierra. Y ahí estaremos nosotros, amén, reinando sobre la tierra con Jesús. Pero entonces, por causa de que Jesús solo vino la primera vez para traer su salvación, pero no totalmente manifestar su reino, entonces hay una guerra. Entre la primera venida y la segunda venida hay fricción. Y nosotros lo llamamos la guerra espiritual. Hay una fricción. Y la guerra es entre la iglesia de Cristo, o sea, Cristo por medio de su iglesia, y el reino de las tinieblas. A.k.a. entre el reino de la vida y el reino de la muerte. Y cuando tú recibes al Señor Jesús en tu vida, entra en ti individualmente el reino de Jesús. Y aún así no se manifiesta completamente porque tu cuerpo se ve igual. Al menos que bajaste de peso, o ganaste de peso, o te pusiste más fuerte. Pero de lo demás, todavía tienes calorías y nos enfermamos y nos gripamos. Pero aquí adentro, en lo profundo, se manifestó totalmente en nuestro espíritu una nueva creación. El reino de Jesucristo, y tú recibiste un avivamiento individual. Resurrección, estabas muerto. Y eso es lo que significa el bautismo. Nos bautizamos, estábamos muertos y ahora estamos vivos con Jesús a una nueva vida y el agua que nos purifica y nos lava. Pero esa agua en realidad, lo que nos purificó y nos lavó fue la sangre de Cristo. Entonces, a nosotros al recibir a Cristo, un avivamiento, una resurrección en Cristo. Y ahora tú formas parte de un cuerpo de gente que todos individualmente hemos recibido un avivamiento individual. Estábamos muertos y resurrección, vida. Dice la palabra que el mismo poder que operó en Cristo cuando Él fue resucitado de los muertos. El mismo poder exactamente operó en tu vida cuando recibiste a Cristo. Y eso es poder de resurrección, que fue por medio del Espíritu Santo. Poder de resurrección. Yo estaba muerto, recibí a Jesús, entró vida y hay poder de resurrección y ahora tengo una vida nueva. Mi vida cambió y fue transformada por el poder de Dios. Y ahora, con un cuerpo lleno de gente que cada uno ha recibido una resurrección y el gobierno de vida en cada corazón, tú también formas parte de una milicia, de un equipo, de los Marines espiritual.
Y estamos en la vida, en la tierra con un llamado y un propósito cada uno. Con un propósito y llamado. Para abrir tu negocio, que será un ejemplo de un negocio cristiano llamado Chick-fil-A o cualquier otra compañía cristiana. Y por esa compañía las personas van a ver lo que significa vivir una vida llena de la abundancia de la vida de Dios. Y de alguna manera escucharán de Cristo y verán a Cristo en tu comportamiento. Y de una y otra forma, de alguna manera. Tú sabes que cuando yo trabajaba en Chick-fil-A, nosotros fuimos para la oficina central en Atlanta. Pude ir, fue como una vacación pagada, fue extraordinario. Y cuando estuve allá, cada lunes, porque para trabajar en Chick-fil-A no tienes que ser cristiano. Cada lunes en la oficina central comienzan el día con alabanza y una prédica. Y es opcional, pero las personas pueden venir y llenar el cuarto y les predican el evangelio. Y personas se entregan a Cristo por trabajar en Chick-fil-A. Y conocen de Cristo por trabajar en Chick-fil-A. Y wow, ¿cómo Chick-fil-A prosperó tanto? Bueno, y el dueño entonces sale al televisor. Bueno, Dios es la razón. ¿Ves? O sea, porque eres un abogado o doctor, o eres un pastor, evangelista, profeta, maestro, o los dos. Sea lo que sea que trabajes, limpies el piso de algún lugar, o que seas el dueño de una compañía billonaria, estás llamado para traer luz al mundo. Y para que a través de tu avivamiento se pegue a otras personas y ellos reciban por medio de ti un avivamiento. Entonces, en realidad, aunque no hay un avivamiento, vamos a decir, enorme, inmenso, sobre una área, aún así siempre hemos visto de alguna manera un avivamiento en la tierra. Porque siempre en cada parte de la historia de la tierra siempre había una persona que se entregaba a Cristo. Y si fuera una que se entregó ese año, hay un avivamiento en esa persona. Pero nosotros nos estamos refiriendo a cuando de repente hay una temporada a donde de repente en una área, en una ciudad, ¿verdad? O quizás en un estado o quizás en un país. De repente hay como que surge varias personas que se entregan a Cristo, pero como que en el mismo tiempo, en la misma ventana del tiempo. Y de repente se hace famoso Cristo en una área y eso se esparce como un fuego y quizás cambió una nación total. Como ocurrió con Australia hace muchos años. Y en los Estados Unidos ocurrió varias veces. Yo me acuerdo que hay uno muy famoso que ocurrió en California con un pastor que comenzó su iglesia en el porche del frente de su casa. Y ahí la hacían, pero llegó un momento, él solo. Esa iglesita chiquita con unas sillas enfrente de su casa, con el techo. Y eso se llenó de tantas sillas que por causa del piso que era hecho de madera y el peso creció y de repente esa calle completa, se me olvidó del nombre de la calle, pero esa calle completa, Azusa, la calle de Azusa, de repente en personas se empezaron a entregar y eso creció y se esparció de repente. Y muchas personas se entregaron a Cristo. O por ejemplo, como ocurrió en la Biblia, en el libro de los Hechos. Cuando Jesucristo resucitó y se fue y dejó a su iglesia. Cuando Él dejó a su iglesia, de repente, pocos días después, el día de Pentecostés, recibieron los apóstoles poder de parte de Cristo, del Espíritu de Dios, y empezaron a hablar en lenguas. Y en ese día Pedro se levantó y empezó a predicar y 3,000 personas se entregaron ese día. Y días después, más miles de personas se entregaron otra vez después de una sanidad en un templo que se llama La Hermosa. Pero ¿qué pasó? Comenzó de repente persecución cuando murió Esteban. Especialmente por Pablo, comenzó una persecución fuerte. Pero con la persecución,
o por causa de la persecución, los apóstoles se esparcieron, se fueron cada uno a otros lugares y no se pudieron quedar en Jerusalén, solo Pedro. Y empezaron a ir para diferentes partes y evangelizar. Y de repente, miles, dice la palabra que el Señor agregaba cada día personas. Y Pablo levantó iglesias a donde él iba, los apóstoles levantaron iglesias en Samaria. Y hasta hay rumores que Tomás fue para India a comenzar una iglesia allá. Y que los cristianos que están en India hoy en día, que por cierto hay un avivamiento que está ocurriendo, aunque todavía hay persecución en varias de las áreas, dicen que mucho de eso es por causa de Tomás. Y había con la persecución, el diablo quiso apagar la iglesia y solo causó que más personas vinieran a Cristo. Porque históricamente la iglesia produce mucha vida y muchos resultados, lo más que le ponen presión o persecución o amenazas. La iglesia prospera en la presión. La iglesia prospera cuando está bajo fuego. Y de eso nos referimos cuando hablamos de un avivamiento. Cuando de repente muchas personas se están entregando a Cristo. Y el Señor ha dicho por varios profetas, por varios pastores, por varias iglesias, por muchísimos años, el Señor ha hablado de un avivamiento muy grande que viene a la tierra. Quiero que me acompañes para Mateo capítulo 24. El versículo 14. Si no lo tienes, yo lo voy a leer. Pero Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 14. Si no estás ahí, di, Señor, ayúdame. Ok, entonces ya todos estamos ahí. Clama, clama, hermana, clama. Ora. Ahí está. Mateo capítulo 24, versículo 14. Yo estoy en la Reina Valera 1960. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. En el contexto, los discípulos le preguntaron a Cristo: Cristo, ¿cómo sabemos cuándo viene lo final? Tu segunda venida, ¿cuándo sabemos que va a venir? ¿Cómo podemos saber? Y Jesús le dijo: bueno, tú vas a ver esto, tú vas a ver terremotos y tú vas a ver mucha muerte y hambre, y vas a ver mucha guerra, y el pecado va a crecer, y por causa el amor se va a apagar, y van a haber rumores de guerra. Y dice Jesús: y esos solo son los comienzos de dolores. Los comienzos de dolores. Y después de hablar de la segunda venida, Él dice: pero yo voy a venir como un ladrón en la noche. Y yo me voy a llevar a mi iglesia. Y después ya no son los comienzos de dolores, sino que comienzan los dolores. Después del rapto que nosotros somos llevados, ocurren 7 años de la gran tribulación, donde ahí los terremotos van a ser peor, y los tornados van a ser peor, y el hambre va a ser peor, y las guerras van a ser peor, y el pecado va a ser peor, y la persecución va a ser horrible. Pero menos mal que el Señor se va a llevar a su iglesia, pero aún así nosotros también veremos los comienzos, los principios de dolores antes que Jesús venga a arrebatar su iglesia, y después 7 años pasan y Jesús viene otra vez. Y Él dice: cuando ustedes oigan de rumores de guerra y vean guerras y vean falsos profetas que digan: no, yo soy el Cristo, entonces ustedes saben que yo estoy cerca. Pero después nos dijo una cosa más. Y dijo: y también, por último, será predicado mi evangelio en todas las naciones.
y entonces vendrá el fin. Hermanos, nosotros hemos visto cada una de esas cosas que Jesús dijo, menos una. Hemos visto rumores de guerra, ¿sí o no? Hemos visto guerra, hemos visto falsos profetas, personas que dicen, no, yo soy el Cristo, o personas que dicen, no, yo puedo salvar el mundo. El pecado ha crecido, el amor se ha apagado. Cuando hoy en día hay policías que todavía son racistas y el racismo como que, aunque tanto tiempo ha pasado, como que el racismo todavía no se apaga. Y la iglesia está siendo perseguida. Hay una fricción. Hemos visto todas las cosas que Jesús dijo, pero no hemos visto el evangelio llegar a cada país de la tierra o a cada rincón de la tierra. Y nosotros estamos cerca. Entonces, para que el evangelio llegue para esas áreas, el Señor ha hablado por medio de muchas y muchas personas que pronto vienen un avivamiento enorme, enorme, pero viene con dolor. Y una de las personas por medio de quien el Señor nos habló bastante era por medio de Juvencio Galvez. Y nos dijo el Señor a través de él y de muchas personas que viene un dolor grande para el mundo. Un dolor grande para el mundo, que cada país va a ser afectado y la iglesia va a ser afectada. Y va a herir la economía. Pero que de dentro de ese dolor, cuando hay presión, la iglesia prospera. Y de repente el Señor nos habló y nos dijo que Él iba a levantar desde adentro de ese dolor. Él iba a levantar una iglesia, un remanente, un grupo de gente avivada. Y que el Señor va a usar a esas personas que están seriamente dedicadas al Señor. Y Él va a usar a esas personas para levantar un avivamiento enorme sobre la tierra. Entonces, eso fue en el 2015 que el Señor se lo dijo. Y Él murió en el 2016 y ahora nosotros estamos en el 2020 y vimos un dolor grande sobre la tierra que hirió la economía, que afectó a la iglesia y por causa de ese fuego o ese dolor, varios cristianos, o sea, varias personas que no eran cristianas, de repente se apagan y se van y el Señor divide quiénes están, quiénes sí y quiénes no. Ustedes sí, ok, está bien. Entonces a ustedes, el remanente, yo los voy a usar para levantar un avivamiento enorme. Y hermanos, nosotros somos parte de las personas que nos quedamos fieles y dijimos, sí Señor, todavía estoy aquí. Sí Señor, no pude ir para la iglesia por varios meses, pero todavía estoy aquí. Sí Señor, yo estoy dispuesto, pase fuego o pase florecitas, yo estoy fiel a ti. Y el Señor va a usar a esas iglesias y a esas personas para levantar un avivamiento. Y muchas personas se entregarán a Cristo. Nosotros no somos la única iglesia, pero somos una de las iglesias. Y el Señor, muchas vidas, muchas personas. O sea, yo estoy hablando de muchos profetas que lo han dicho. Personas que han muerto y dijeron cosas que iban a pasar. Y ocurrieron todas esas cosas. Y de repente el Señor nos da. Yo estaba orando una vez y el Señor me da una visión. Porque lo que pasa es que yo limitaba al Señor. Y yo le decía, Señor, yo no quiero, por temor al orgullo, yo no quiero tener miles de personas en un lugar. ¿Cuál es el punto de eso? Yo no puedo tocar cada una de esas personas. Señor, yo no quiero. No, Señor, yo no quiero ser uno de esos pastores que tienen sus propios aviones. No sé, como que para mí tenía como un sentido de orgullo. Y es como que hay tantas personas que tienen hambre y yo voy a estar usando mi dinero para...
Y de repente el Señor me reprende y me regaña. Y me dice, me di cuenta en ese momento que yo le estaba diciendo al Señor lo que Él tenía que hacer con mi iglesia. Que no es mi iglesia, es su iglesia. Y yo estaba limitando, porque en realidad, aunque fuera por temor al orgullo, que no se supone que yo le tenga temor al orgullo, también era por falta de fe. Porque yo no quería creer en algo tan grande y no verlo pasar. Y el Señor me dice, Misael, yo soy Dios y tú eres un humano y vamos a quedarnos así. Yo te digo a ti, ¿qué es lo que vas a hacer con tu iglesia? Y yo le dije, ok, Señor, está bien, entonces muéstrame. Y el Señor, y no fue la primera vez que me dio una visión, de repente vi una visión de una iglesia internacional. Vi una visión de a donde nosotros estamos, de un estadio. Y que nosotros, obvio para nosotros. Y no solo eso, sino que de repente como que la panorama creció sobre la tierra y vi el mismo estadio, pero en diferentes continentes de la tierra. Y el Señor me mostró que nosotros íbamos a llegar allá. Y yo le dije, bueno, ok, Señor, hazlo. Yo estoy aquí, sí, en el nombre de Jesús, hazlo. Está bien. Ya no te voy a pelear. Me lo vas a decir. ¿Tú quieres que yo crea en eso? Yo lo voy a ver. Y de repente salieron, yo le dije, Señor, confírmalo. Y salieron visiones y visiones de personas. De repente Stephanie tuvo una visión de un estadio. Personas que no van para esta iglesia que no conocían o no hablaban con Stephanie o no sabían que yo tuve esa visión, no sabían que ella tuvo esa visión. Vinieron y me dijeron, yo vi este estadio. María Elena, una de las dueñas de la oficina al lado, vino y me dijo, ¿sabes que yo estaba orando por ti una vez y yo te vi hablando en un estadio? Hace muchos años y no te dije. Entonces, en realidad, cronológicamente, ella tuvo la primera visión de un estadio. Y de repente nuestra hermana Rocío Horta me dice que ella tuvo una visión o un sueño, no me acuerdo cuál fue, pero que con detalles de dónde iba a estar. Y el estacionamiento y los colores y todo lo demás. Y lo grabé, aquí está grabado en mi teléfono cuando me lo estaba diciendo en persona. 6 visiones. Y Alain, el pastor del pastor de esta iglesia. Y yo, bueno, Señor, ya lo has hecho muy claro. Entiendo lo que me estás tratando de decir. Que nosotros, Puerta del Reino, vamos a hacer una parte grande del avivamiento que viene y el evangelio llegará a otras naciones por medio de nosotros. Y miles de personas se entregarán a Cristo. Y hemos visto que el Señor quiere levantar una generación de jóvenes y una generación nueva que van a estar totalmente en fuego, apasionados para el Señor. Y quizás pasemos por dolor. No lo sé. Si vienen más COVID-19 o COVID-20 o lo que sea. No sé si viene más dolor. No sé si vienen otra cosa. O persecución, no sé lo que viene, pero lo que sí sé que viene es vida, resurrección. Y bueno, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Esto es algo totalmente enorme, esto es algo poderoso, esto es algo grande. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, cuando tú estudias la Biblia y tú ves cada vez que el Señor iba a hacer algo grande en la tierra, ¿qué es lo que el Señor, con qué comenzaba? Dios le gusta comenzar con lo improbable. Di conmigo, improbable. A Él le encanta usar las cosas que tú no pensaste que Él podía usar. Oh, Él lo ama. Entonces el Señor quiere levantar una nación por medio de un hombre. ¿Y a quién escoge? Pero a un hombre de 75 años, con una esposa
que está estéril, que es estéril, no puede tener bebé, no puede tener hijos. A esa persona el Señor lo escoge. Ni siquiera era una persona joven, pero estéril. No, para hacerlo peor ya estaba viejo. No te vas a tener. Y para hacerlo peor, esperó 25 años para cumplir su promesa. Y cuando Abraham tuvo a Isaac, Abraham tenía 100 años. Dicen que Sara tenía como quizás 90. Cuando tuvo a Isaac. Y para hacerlo peor, la situación que ya estaba imposible, después que tuvo a Isaac, le dijo, lo vas a matar. Qué situación incómoda. Señor, ¿por qué no pudiste escoger una pareja joven que no estaba en estéril, que podían tener bebés, quizás que tenían 10 hijos? ¿Por qué no? ¿Quieres levantar una nación? ¿Por qué no un joven? No, él quiere usar, yo quiero levantar una nación por medio de un hombre. ¿A quién voy a escoger? A este joven, esta familia de 10, esta familia de 20. No, olvídate. Voy a escoger a este hombre que no puede tener bebés y ya está viejo como se me olvidó la palabra, raisins. Como una pasa. Está viejo como una pasa y la esposa peor. Entonces Israel crece, entonces el Señor está, Israel se convierte como esclavos dentro de Egipto. Millones de israelitas esclavos por cientos de años en Egipto. Esclavos de la nación en ese momento más poderosa, más rica y más grande que había en ese tiempo. ¿A quién voy a escoger? ¿A quién voy a escoger? No, lo que haría Misael, voy a llenar de mi poder a todos los millones de israelitas. Me voy a aparecer a cada uno en las noches. Y de repente le voy a decir, yo soy Dios y le voy a mostrar mi gloria. Y le voy a decir, aquí está una espada. Y los músculos les crecen, ¿verdad? Entonces de repente van a despertarse en las noches y millones de israelitas van a ir y van a pelear contra Egipto. Y Dios dice, no, eso es demasiado fácil. Lo quiero hacer difícil. Lo quiero hacer incómodo. Lo quiero hacer de una manera improbable. Entonces Dios escoge a un hombre. ¿A qué hombre? Un hombre que para los israelitas fue un traicionero y para los egipcios es un pecador, un asesino es la palabra. Criminal. Entonces Egipto odia a Moisés y Israel odia a Moisés. Y el Señor dice, no hay situación más incómoda. Y además ya Moisés tenía 80 años. Tú no te imaginabas a Christian Bale, el actor. Tú no te imaginas un joven, un hombre de quizás 40. No. Cuando Moisés tenía 40, huyó al desierto y pasó en el desierto 40 años. Y cuando regresó a Israel ya tenía 80. Y el Señor dice, no hay una situación más improbable que Moisés. Y además no puede hablar en público. Tiene temor de hablar en público. Y a él tiene que enfrentarse a un pueblo que lo considera un traicionero, a decirle, Dios me mandó para liberarlos. Y a una nación que lo considera criminal y le dice, ustedes tienen que dejarlos libres. Improbable, incómodo. Dios quiere liberar el pueblo de Israel de las personas que lo están oprimiendo. Y él levanta, él dice, yo necesito un guerrero. Gedeón, ven. Y cuando el Señor se encuentra con Gedeón, Gedeón está escondido del temor, preparando trigo. Se supone cuando prepares trigo, cuando estás separando el trigo de la paja,
tú lo hagas en el aire libre para que cuando lo levantes, el viento se lleva la paja y el trigo que es pesado cae. Y Gedeón lo estaba haciendo dentro de un huerto, dentro de un hueco en la tierra, donde preparaban vino. Ahí dentro no hay aire. Quizás está soplando con su... Porque tiene temor de las personas que van a venir, lo van a ver preparando trigo y se lo van a robar. Tiene temor. Y el Señor se acerca a Gedeón y le dice, Gedeón, guerrero. ¿Qué? Te voy a levantar a ti para liberar al pueblo de Israel de estos malos. Ok, está bien. Después que acepta, agarra un montón de gente, vamos a pelear. Y el Señor dice, ese grupo es demasiado grande. Y redujo al equipo de Gedeón a 300. Tenían miles de personas, de hombres, ok, vamos a pelear. Y con temor, con las rodillas ya temblando. Y le dijo, no, es muy grande. Entonces redujo el grupito de miles de personas a 300 personas. Y no les quiero decir el plan para liberar el pueblo de Israel, porque eso fue más incómodo. El Señor quiere levantar un rey poderoso para Israel. Y Él escoge al menor de una familia que no es muy conocida, en una ciudad que no es muy amada. Y cuando Samuel el profeta llega a la casa de Isaí y le dice, o tiene una fiesta con ellos y le dice, quiero que me traigas a todos tus varones porque voy a escoger al próximo rey. Y Isaí ni siquiera consideró a David, que era el pastor, o sea, el que recogía las basuras de ese tiempo, el Edía. Y él era el menor, no el primogénito, sino el ultimogénito de esa familia. Odiado, rechazado, que se quede allá. Él no va a ser que sea uno de estos. Y el Señor dijo, no. De una ciudad que no es muy amada, de esta familia que no es muy conocida, y dentro de ellos, el menor que está afuera, que ni siquiera es considerado, a él lo voy a usar. Bueno, es porque David tenía en él el deseo para alabar a Dios. Y quizás, pero esa no es la razón. Es porque David era un nadie. Y esa es la razón por qué lo escogió. Y después cuando David ya crece y es el rey y tiene muchos hijos, ya ha tenido muchos hijos. Y el Señor va a escoger el próximo rey. Él lo escoge de la relación con quien David tuvo adulterio y se murió un bebé. Y el Señor tuvo que castigar a David por esa relación que tuvo. Y después por castigo del adulterio y porque mató al esposo verdadero de la mujer. El Señor regaña a David. El bebé se muere y después tiene otro bebé con esa mujer, no con los otros. Dios no escoge de los otros, ¿verdad? Que lo hizo bien, que siguió la ley. Uno de los primogénitos, no, Él escoge de la relación que tiene rumores. No, esa mujer fue la esposa de Uría y lo mató David y tuvo adulterio y se murió el bebé. Y de esa relación vino Salomón. De esa relación vino Salomón. Entonces el Señor dice, ok, voy a hacer lo más grande que yo he hecho en toda la historia de la tierra. Lo más grande. Yo voy a venir en forma de hombre. Jehová se hizo carne y hueso. Y cuando Él vino, no vino como un relámpago. Y así como Terminator, ¿verdad? Se levanta Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? En Jerusalén. Y Él dice, yo estoy aquí para salvar el mundo. No, vino como un bebé y para escoger la pareja, escogió una pareja que ni siquiera estaba casada y una virgen, quizás de 13 años. A ella la escogió. En un tiempo que Herodes de repente le da la gana de matar a todos los bebés y tiene que huir a Egipto. No son conocidos. No son ricos. No es en Jerusalén, no, es en Belén. En Belén. Que por cierto, donde también vino David.
no es una ciudad grande. Es una ciudad de campo. Es Cape Coral. No es New York. No fue por Washington, D.C. Que hubiera sido Jerusalén. No fue por dentro de una familia de fariseos que conocían la ley por memoria. De los grandes, de los ricos, de los influentes. No, con influencia, no, vino de... Entonces, y después creció en Nazaret. Y cuando los discípulos, cuando viene el hermano de Natanael y le dice, Natanael, que también es Bartolomeo, la misma persona. Natanael, ha llegado el Mesías. El Mesías, o sea, han esperado por el Mesías desde que Moisés dijo, viene un día un profeta como yo para liberar. Entonces ellos han esperado por el Mesías, el Cristo, el ungido, el rey que va a traer libertad. Y dice el hermano, él dice, Natanael vino, yo vi el Mesías, creemos que ha llegado, creemos que es. Entonces Natanael, ¿quién es? O sea, esto es un tiempo importante. Vino en mi tiempo. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Natanael, ¿qué? ¿Qué bueno puede venir de Nazaret? Nada bueno puede salir de ese lugar. Ese lugar no es conocido. Ese lugar es un lugar muerto. Entonces, después que Jesús muere y resucita y se va, el Señor dice, bueno, ya que Jesús vino, quiero comenzar un avivamiento. Pero no solo en Jerusalén y en mi pueblo de Israel. Yo quiero esparcir mi reino para países de gentiles. ¿A quién escojo? Jesús, ¿a quién escojo? Ya el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Jesús a quién es? Bueno, yo escuché de un hombre que estaba matando a cristianos. Además, es famoso por matar a cristianos. Y él odia, papi me odia a mí, me odia. Y odia a los que me siguen. Vamos a escogerlo a él. Bueno, está bien, hijo. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice 2 Corintios 12:9 al 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor quiere lo improbable. A Él le gusta lo débil. A Él le gusta lo rechazado. A Él le gusta lo necio. Cuando Él quiere traer finanzas, Él escoge algo pobre. Cuando Él quiere traer vida, Él escoge algo estéril. Y cuando Él quiere traer algo famoso y poderoso, escoge un lugar rechazado y desconocido. Y cuando Él quiere comenzar un avivamiento, Él escoge algo muerto. ¿Qué es lo más muerto de los muertos? Ahí yo quiero comenzar mi avivamiento. ¿Qué es lo más rechazado de los rechazados? Ahí yo quiero comenzar. Porque al final del día no tiene nada que ver con la habilidad de los que estoy escogiendo. Porque si lo hubiera escogido de Jerusalén, o si hubiera escogido el mayor de los hijos de Isaí, no hubiera importado, la diferencia no es la persona. Ninguna de esas personas lo puede hacer. Porque el mayor de Isaí todavía no puede hacer lo imposible. Jerusalén no puede hacer lo imposible. Washington D.C. no puede hacer lo imposible. Moisés, ni Aarón, ni el pueblo, nada que se junten, no pueden hacer lo imposible. Solo Dios puede hacer lo imposible. Entonces, como solo Dios sabe que solo Él lo puede hacer, Él dice, bueno, me voy a divertir.
lo voy a hacer de una manera divertida. Y por causa que escojo lo más improbable, me va a hacer a mí más famoso. Me va a hacer más famoso. Él escoge lo necio para avergonzar. Él dice, ustedes ven, ustedes fariseos pensaban que ustedes eran los escogidos, pero no lo eran. Escogí unas personas desconocidas para que yo le muestre a ustedes que no tiene que ver con su poder o su dedicación, tiene que ver todo conmigo, con mi habilidad, con mis recursos, con mi poder, con mis deseos, tiene que ver conmigo. Entonces, si Dios escoge lo contrario a lo que Él quiere comenzar. Dios está atraído, a Él le gusta, Él está atraído a lo muerto. Él está fascinado con lo muerto. A Dios le encantan las cosas que están muertas. Porque Él dice, wow, una oportunidad para mi gloria. Porque lo que pasa es que Dios es la solución para todas las cosas. Hay falta de finanzas, Él es Jehová Jireh. Además está en su nombre. Él se llama la solución del problema. Es que no puedo tener bebé. Yo soy Jehová El Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Mi nombre es la solución. Entonces cuando se trata de un avivamiento, Dios dice, aquí hay un lugar muerto y cuando llegue yo soy el que vive. Dice la palabra Jehová, el Jehová viviente, el Dios viviente, el que vive. Él es vida, dice Jesús, yo soy el camino, la vida y la verdad. Yo soy la vida. Y cuando Jesús llega a un lugar, y cuando Dios llega a un lugar, y cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, hay vida, porque Él es vida y se tiene que manifestar vida. Él es el príncipe de paz y cuando hay angustia, Él dice, yo soy el príncipe de paz. ¿Qué necesitas? Ese es mi nombre. Por eso su primer nombre es Jehová. O sea, el que es, y después el segundo nombre, el apellido es lo que necesita. Yo soy Jehová Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Shalom. Jehová la solución. Mi primer nombre es el que es la solución, el que es provisión, el que es vida, el que es fortaleza. Ese es Dios. Entonces cuando hay muerte y Dios quiere comenzar vida, entonces Él se cambia el nombre y Él dice, ok, entonces ya no soy Jireh, ok, todavía soy Jireh, pero voy a usar un diferente ID. Él tiene un montón de pasaportes, ¿verdad? Como si fuera un espía. Y Él dice, no, es que para un avivamiento necesito, aquí está, Jehová viviente, el Dios viviente. Y Él llega y Él dice, no se preocupe que yo soy el Jehová viviente. Yo soy el Dios viviente. Y se manifiesta en carne y cuando está en carne dice, yo soy la vida. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando Jesús está caminando sobre la tierra, Él no tiene opción, pero estar atraído a lo muerto. Muestra la palabra que cada vez que Jesús se encontraba con un muerto, había ¿qué? Un avivamiento. Está caminando de repente una mujer, una viuda, que pobrecita. Era viuda y después el único hijo que tenía está muerto. Imagínate, porque ¿a quién la va a cuidar? Ella va a estar en la calle, está pobre. Entonces están levantando, eso está lleno de personas, están levantando al hijo que está muerto, ya el esposo se murió y están caminando. Y Jesús está pasando por ahí. Y cuando la ve, dice que Él sintió el dolor que ella tenía. Y se acercó el hijo y puso su mano, mientras lo estaban caminando, puso su mano y las personas pararon. Y le dijo, levántate. Y se levantó. Y de repente hay una niña de 12 años que se muere. Entonces viene el papá y le dice, Jesús, necesito. Y era un fariseo. Pero ya cuando la desesperación no le importaba que era fariseo. Dice, no me importa lo que yo necesito que salves mi hija.
Entonces Jesús va apurado. Vamos, vamos, vamos. Cuando llega la muchacha, Talita Kumi, niña, levántate. Y se levanta. Y después, cuando su amigo Lázaro se muere, le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Y los discípulos, bueno, Jesús, es bueno que está durmiendo para que se recupere. Y Jesús les dijo, no están entendiendo, muchachos, está muerto. Vamos para nuestro amigo que está muerto. Ah, ok. Entonces Tomás, además dice Jesús, vamos porque lo voy a despertar. Y dice Tomás, vamos a morir con él entonces. Tomás el dudador, el mismo que le dijo, no, yo no lo voy a creer hasta que yo vea el hueco. Tomás el dudador. Pero luego llegó a India, entonces está bien. Entonces, vamos a morir con él. Entonces van en camino. ¿Dónde está el cuerpo? Y Marta está ahí, no, Señor, pero ya huele, no es. Entonces ella, lo más que ella quiere, ella no piensa que será posible. Ella no quiere alzar las esperanzas de ella porque es lo más que ella quiere. Entonces cuando llega Jesús, quiten la roca y sale hediondo, pero sale. Lázaro, sal. Y Lázaro, sal. Y de repente, él se muere. Jesús se muere. Y obvio, ¿qué es lo que va a pasar? No, lo que pasa es que yo no lo sabía. Yo lo había leído, pero se me olvidó. Hasta que Juvenal me lo mandó por mensaje de texto. Y lo vi. Y yo, mi hermano, yo no había leído esto. Tú sabes que cuando Jesucristo se resucitó de los muertos, habían los sepulcros, muchos sepulcros se abrieron y muchas personas resucitaron. El poder que se manifestó cuando Jesucristo fue resucitado era tanto que las personas alrededor se resucitaron con él también. Imagínate llegar a la casa, mi hija, llegué y aquel pasó, no sé qué pasó. Imagínate. No era la primera vez. En el Antiguo Testamento, Elías resucitó a una persona muerta. Eliseo resucitó a un muchacho muerto. Además, cuando ya Eliseo murió y los huesos, tiraron a una persona muerta sobre los huesos de Eliseo y resucitó. A Dios le fascina lo muerto. Él está atraído, porque Él es vida. Y Él dice, como dijo Jesús, ¿verdad? Y Alexander estaba predicando de esto el viernes. Yo no estoy aquí, yo soy un doctor y yo no voy a estar con los doctores, yo voy a estar con los enfermos. Entonces, si Él es vida, ¿a qué va a estar atraído? A lo muerto. ¿Qué hay en tu vida que está muerto? ¿Hay una promesa que está muerta? Hay una situación que ya consideras, no, esto ya terminó, ya está muerto. Ya no hay vida, ya no hay esperanza, ya no hay pálpito en esta situación, ya no hay esperanza, ya no hay nada que yo pueda hacer para esta situación. Yo no quiero alzar mis esperanzas, ya lo voy a enterrar, este sueño lo voy a enterrar, esta promesa no se cumplió, 25, 24 años han pasado, lo voy a enterrar. Ya no hay esperanza. ¿Qué hay en tu vida que está muerto? Porque te tengo buenas noticias. Tú tienes un Dios viviente y que le gusta, le fascina lo muerto, porque Él se quiere glorificar en las cosas de tu vida. Lo que está muerto, Él quiere llegar y decir, está vivo. Ven, sal, resucita, levántate. Que yo soy un Dios de imposible. Entonces, cuando se trata del avivamiento, no hay un lugar para mí, ¿verdad? No hay un lugar en la tierra. Es una exageración, pero entiendan lo que quiero decir. No hay un lugar en la tierra que estaba más muerto que esta ciudad. Entonces el Señor, tú sabes que había, siempre se me olvida el nombre del pastor que lo dijo. Pero él dijo, el Señor me dijo que abriera un mapa y me voy a tapar los ojos y a donde llegue mi dedo, ahí va a comenzar el próximo avivamiento grande de la tierra. Y cerró los ojos y ¿sabes a dónde su dedo tocó? Al estado de Florida. ¿Ah? Benihim. Ok, Benihim.
Y de repente hay un hombre con tremenda palabra. Tremenda. Tremenda palabra. Conocimiento como reconocido en Venezuela como uno de los pastores mejores, unos predicadores mejores. Y por alguna razón el Señor le dice a él, yo necesito que vayas para los Estados Unidos. Entonces papi se va para los Estados Unidos. Y cuando llega, nace su hijo, ya tenía un hijo y nació el otro en Orlando. Y le dice, ok, está bien, ahora regrésate para Venezuela. ¿Qué? Ok, entonces estaba en Venezuela unos años. Y le dice, ok, está bien, regresa para ok, está bien. Entonces regresa para los Estados Unidos, a Orlando. Pero lo que pasa, mijo, es que no te quiero en Orlando. Te voy a mandar para Cape Coral. Este hombre está entrenado para ir para Irán y comenzar una iglesia poderosa. Y el Señor lo manda para Cape Coral. Y cuando llega a Cape Coral, con promesas y promesas y promesas de una iglesia grande, de un ministerio enorme, que sus hijos iban a hacer cosas grandes para el Señor. Y wow, y todo lo demás. Pastorea una iglesia que al final Jezabel infiltra y lo bota. ¿Para qué vino? ¿Para qué por entonces? Entonces él dice, no, yo me voy. Y el Señor dice, no, mijo, yo te quiero aquí. Yo necesitaba que pasaras por ese dolor para traerte aquí. Te quedáis. Por cierto, un hombre pobre. Y comienza en una oficina chiquita. Ya cansado de tratar de comenzar, ya ha tratado, ya ha pastoreado varias iglesias. Entonces por fin comienza lo suyo. 4 personas. En una ciudad donde se llama Cape Coral, la ciudad donde los pastores entierran las iglesias. La ciudad muerta. Lo llamaban la ciudad muerta. Esta ciudad está muerta. Puro campo, no hay vida, no hay nada. Y el Señor dice, esto es perfecto. Esto es lo que yo quiero. Entonces comienza una iglesia chiquita con 4 personas. Esas 4 personas eran él, su esposa y sus 2 hijos. Varios domingos aquí nosotros orábamos. Y después que comienza su iglesia, fallece. Y el Dios, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y se lo lleva para estar con él. Pero él deja un legado. Y de repente, ahora su hijo menor es el pastor. Y el hermano mayor es el pastor asociado. Y yo sé que para nosotros, quizás ahorita comparado con otras personas no es mucho, pero esas 4 personas se convirtieron en 3 servicios. 3 servicios. Y tuvimos que quitar las paredes. Y de repente el Señor de una iglesia a donde yo no voy, que conocía un muchachito, un jovencito, ni siquiera tenía 20 años, que yo conocía, que trabajaba conmigo en Chick-fil-A, me dice, mi iglesia está regalando sillas y nos regalan 325 sillas, como que si Dios está diciendo, algo grande viene y lo vas a tener que cuidar. Y ahorita en Estero hay un locker, hay un storage con 325 sillas, que no tuve que pagar un centavo por ello, porque el Señor dice, te quiero mostrar cada vez que pagues el bill, ¿verdad? Del storage, te estoy recordando que algo grande viene, porque te lo prometí a tu padre y te lo prometí a ti, y algo muerto va a ser resucitado. Dale gloria al Señor. Y por casualidad está en Florida, la ciudad. Entonces el papi está de repente en su cuarto y él salió. Yo me acuerdo del día que él salió. Y él dijo, ya lo tengo. Puerta del reino.
puerta del reino. Serás llamada la iglesia. En ese entonces, Centro Cristiano, puerta del reino. Pero le quité esa primera parte. Puerta del reino. Y él dice, la razón es porque esta iglesia es un lugar que conecta el cielo con la tierra. Nosotros somos esa puerta. Este edificio no es la puerta. Okay, tú eres la puerta. Tú y yo juntos hacemos esta iglesia y todos juntos somos una puerta. Entonces, para hacer lo más improbable, pasan los años y los años y los años y crece poquito a poco. Porque el Señor está preparando una base, preparando el comienzo. Y Él está estableciendo fundamentos de avivamiento. Él necesita personas que conocen su amor para estar lleno de toda la plenitud de Dios. Y después de tener una serie que se llama Encuentro, nos trae una serie que se llama Avivamiento. Y yo no me di cuenta. Yo no me doy cuenta, yo no veo la trayectoria de lo que el Señor está hablando. Yo solo digo, yo solo sé lo que voy a hablar próximo. Pero cuando miro para atrás, yo digo, wow, mira lo que estamos aprendiendo. Comenzamos el año hablando de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Comenzamos el año con una palabra profética. Este será el año a donde nos conocemos al Señor más. Y un año donde vamos a un nivel más alto en nuestra relación con el Señor. Para prepararnos y prepararnos y prepararnos poco a poco, un poquito lento, pero ahí va. Que tome su tiempo, que lo tome. Porque las cosas con que Dios toma su tiempo son las cosas que son extraordinarias al final. Por eso Dios esperó 25 años por Isaac. Por eso Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto. Y después 40 más en el desierto con el pueblo de Israel para prepararlos para algo que venía. Por eso se tardó 400 años para manifestar a Jesús después del último libro de la Biblia. Pero del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios toma su tiempo, tú sabes que algo poderoso viene. Tenemos que tomar la Santa Cena, entonces tengo que aterrizar. Vamos para Ezequiel capítulo 37. Leemos un poco y nos vamos. Ya puedes comenzar a pensar qué vas a comer después que salgas de aquí. Para Chili o Applebee's o en la casa tienes algo ya en el horno. Que el Señor proteja tu casa. Ezequiel capítulo 37. Del 1 al 5. ¿Quién va a ir para Popeyes o KFC? Estoy celoso. Estoy celoso. Ezequiel 37. Versículo 1. Ezequiel 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Porque cuando Dios quiere traer vida y resurrección y avivamiento, Él se va para un valle. El valle en la Biblia habla de muerte, un lugar seco, un lugar oscuro, un lugar a donde no hay vida quizás. Por eso dice Salmos 23, aunque yo ande en valle de sombra de muerte. ¿Tú sabes a dónde fue que David peleó a Goliat? En un valle. En el valle hay gigantes. En el valle hay oscuridad. En el valle está la sequía. En el valle no hay nada bonito. Y él dice, bueno, porque yo soy un Dios que estoy atraído a lo que está muerto, voy a enviar a mi profeta a un lugar muerto, un lugar oscuro. Y él dice, me llevó a un valle lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Mira esto, escucha esto. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran
No estaban recién muertos ahí. Él dice, es un lugar muerto, lleno de cosas muertas, y voy a esperar hasta que esté muy muerto. Dice la Biblia, o sea, el que está escribiendo Ezequiel da como que el Señor le quiere que él enfatice. Hay una razón por este detalle. El Señor dice, ojo, cuando el Espíritu Santo está con la mano de Ezequiel, ahí está escribiendo, ¿verdad? Y el Señor está, el Espíritu de Dios en el oído de Ezequiel, y vas a decir esto, y vas a escribir esto, acuérdate que yo te dije esto. Y él dice, y también, incluye que estaban muy secos. Muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, cuando el Señor pregunta algo, es porque Él sabe la respuesta. Pero otra razón por qué Jesús pide, algunas veces cuando Dios te pregunta algo, es porque Él es la respuesta de esa pregunta. Por eso Ezequiel mira al Señor y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Porque solo tú lo puedes hacer. Esto es algo imposible. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a estar de pie. Y vamos a apagar las luces. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos. Y yo quiero que con fuerza, con denuedo, declaremos esto juntos. Porque hoy en día tú eres esa boca. El Señor necesitaba una boca llamada Ezequiel para que esos huesos resucitaban. Y el Señor hoy te va a usar a ti. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar. Cape Coral. Así dice Jehová el Señor. Él ha dicho a Cape Coral. He aquí. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Viviréis en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.